Bienvenidos sean todos ustedes al año 1923. El día de hoy vamos a viajar hasta Carlsbad para ser testigos de una partida disputada entre piezas blancas Richard Reti contra piezas negras, no otro más que el mismísimo Akiva Rubinstein. Es bastante importante destacar esta partida en particular del año 1923 porque por estos años el sobresaliente gran maestro checo Richard Reti empezó a dejar a todos, absolutamente a todos atrás. Hagan de cuenta que parecía un misil. Empezó a generar grandes victorias a muy alto nivel y sobre todo en torneos de bastante prestigio, con muchísimo dinero de por medio, precisamente porque empezó a actuar de una manera bastante inusual sobre el tablero. Además de que abarcaba todo el tablero, tenía un método bastante inusual para empezar las partidas, y ese método era con caballo F3. Bastante interesante este objetivo y lo vamos a visualizar más adelante. La partida continuó con D5, G3, ataque indio de rey, caballo F6, alfil G2, G6 y C4. Interesante movimiento. ¿Por qué? Porque bueno, por ejemplo, jugadores como por ejemplo Aron Nimzovich o como por ejemplo Emanuel Lasker eran bastante conocidos por presionar fuertemente la casilla de E5. Es decir, cualquier otro jugador hubiese jugado aquí D4, lo cual está bastante bien, lo vuelvo a comentar, presionando sobre E5. Sin embargo, lo que hacía Reti es que, bueno, presionaba sobre D5. Entonces, hacer un D4 no tiene sentido, pero hacer un C4 sí tiene sentido porque está atacando la casilla de D5. Esto lo hacía más que nada para aislar el peón de dama y bueno, que en vez de ser una ventaja para las negras, se convirtiese en una debilidad, lo cual siempre es importante. Bueno, D4, D3, alfil G7 y B4, muy importante. ¿Por qué? Porque el peón de D4 debe ser aislado, bien para ser capturado o bien para darle una expansión central a las blancas de manera inminente. Por ejemplo, aquí con este B4 ya sé que son un buen de flechas, pero veámosla una por una. Para empezar, el alfil de C1 se puede venir a B2, ya está atacando el punto de D4 y ya está corriendo por la gran diagonal. El caballo de B1 se puede ir a D2 para aterrizar en B3 y 1 ya está atacando el punto de D4 junto con el alfil en G2 y el caballo de F3, y también está previniendo un futuro C5 de las negras, que por cierto va a ocurrir en la partida. Entonces observen que con esto es un plan bastante ergonómico, práctico y muy fácil de realizar, pero sumamente difícil de refutar a altos niveles. Entonces, bueno, la partida continuó con el roque corto, caballo B2, con el plan que ya les hemos comentado, C5, caballo B3, C por B4, y aquí se jugó alfil B2, novedoso, pero un poquito dudoso. A lo mejor y un poquito más exacto hubiese sido A3, B por A3, caballo F por D4, cae el peón de dama, centralizado. Ahora solamente le queda a las negras el peón de E, lo cual muy débil en este aspecto. Torre 8 para apoyar su avance, pero muy débil. Alfil por A3 y aquí vemos que el alfil ya se está desarrollando. La torre de A1 ya está jugando sin siquiera moverse y la posición de las blancas a mí me agrada mucho. Igualmente ahorita podemos seguir con el roque corto con toda tranquilidad, un torre 1 y ya estamos disputando la columna E. Sumamente impresionante y vemos que tenemos mayoría de peones en el flanco de rey, justamente donde nos interesa atacar. Pero bueno, aquí se jugó alfil B2, caballo C6, caballo B por D4, caballo por D4, alfil por D4, B6, B6, alistando un alfil B7. Y bueno, aquí se juega A3, una excelente jugada justo a tiempo porque le están dando un ultimátum al peón de B4. ¿Qué va a hacer? O va a ser capturado, se va a intercambiar en B por A3, o va a avanzar, o simplemente se va a sacrificar. Y bueno, esto evidentemente es algo que Akiva Rubinstein tiene que meditar muy bien. ¿Cuál fue la solución a la que llegó Akiva Rubinstein? Bueno, alfil B7, una buena jugada y prácticamente la única. El peón de B4 como que, a ver, es un peón doblado que honestamente aquí ya no tiene mucho valor. Entonces, bueno, simplemente se puede capturar. Ojo, no ahorita mismo porque simplemente va a seguir alfil por F3 y tras alfil por F3, dama por F3 y se pierde pieza limpia. Es precisamente por eso que antes de capturar el peón de B4, primero tiene que retroceder el alfil a B2, que fue precisamente lo que hizo Richard Reti. Entonces B por A3, torre por A3, la torre ya está jugando y ni siquiera se tuvo que mover de columna. Bastante impresionante. Dama C7 y aquí una jugada bastante impresionante y que, bueno, evidentemente a mí me sorprendió, a los comentaristas les sorprendió, al gran maestro Garry Kasparov les sorprendió, a prácticamente todos los grandes maestros les ha sorprendido y esa jugada es dama A1. Muy buena jugada porque con esta
Es como una multitask, es multitasking en este tipo de jugadas. ¿Por qué? Porque genera dos baterías y ninguna de ellas fáciles de desarmar. Por un lado, empieza la dama y la torre presionando sobre el punto de A7. Y por otro lado, la dama y el alfil sobre la gran diagonal, que es algo bastante importante. Bueno, caballo E8 simplemente para solicitar el cambio de alfiles. Alfil por G7, caballo por G7 en roque corto. Caballo E6, torre B1, alfil C6. Obviamente dándole paso a la dama para que pueda proteger el punto de B7 y de A7 y que no caiga. D4. Y aquí vemos la respuesta del por qué se jugó C4 y B4. El detalle es que ahora vemos que las blancas poseen un muy envidiable centro de peones, lo cual evidentemente siempre resulta buena idea. Aquí se hace D4 con la intención de hacer E5 y bueno, habría doblete evidentemente a alfil y caballo. Precisamente por eso alfil E4 y sirve que atacan a la torre, torre D1, apoyando el avance del peón, A5, D5, caballo C5 y caballo D4. Entonces aquí vemos que el caballo directamente penetra sobre el punto de C6 y la profunda estrategia de Rubinstein ha sido vulnerada y no solamente eso, sino que también derrotada. Solamente que aquí hay un detalle. Lo más difícil del ajedrez no es ganar posiciones perdidas, sino que lo más difícil es ganar posiciones que ya están ganadas. ¿A quién no le ha pasado que ha perdido en una posición ganada? Así de que, la tenía ganadísima y qué raro, se me fue la partida. Bueno, precisamente Richard Reti tiene que demostrar que tiene la capacidad perceptiva de poder ganar esta partida, cuya posición ya se encuentra ganada. La partida continuó con alfil por G2, rey por G2, torre F8, caballo C6, se implanta ese caballo en esa casilla tan envidiable y por supuesto, evidentemente, aquí no es que esté atacando algo en particular, simplemente que es sumamente incómodo para las negras tener un caballo en C6 en esa posición y tan adelantada en ese puesto de avanzada. Torre D6, torre 3, torre 8. A ver, a lo mejor y algo como torre por C6, D por C6, dama por C6 y F3. A mí me gusta esta idea en el sentido de que, a ver, se sacrifica una calidad, sí, pero a lo mejor era un mal menor. Pero aquí Rubinstein decidió mantener las piezas en el tablero y jugó torre E8. Bueno, dama E5, F6, dama B2, E5, dama B5, rey F7, torre B1, caballo D7, F3, avanzando en la posición, torre C8 y torre D3. Bueno, una sutil maniobra precisamente porque tras este torre D3, básicamente torre D3 lo que hace es invitar a las negras a jugar E4, lo cual es un error. ¿Y qué juega aquí Rubinstein? E4, dudoso. ¿Por qué? Simplemente porque F por E4 y ya traen otro peón a la fiesta. Y no solamente eso, este peón es bastante débil. Entonces, ¿por qué lo traen a la fiesta? Porque la situación y el objetivo es debilitar la posición para que entonces entre el D2 y termine el trabajo que el de E4 no terminó. ¿Sí? O sea, muy impresionante por parte de Richard Reti. Caballo E5, precisamente centinela de Nemisovich. Y bueno, evitando que el peón avance. Buena jugada. Aunque a ver, a lo mejor algo como torre 8 para preparar para soportar el avance era buena idea. Pero bueno, se jugó caballo E5, también muy buena. Dama por B6, caballo por B6 y C5. Una jugada intermedia letal que no solamente está atacando a la torre, sino que también está formulando estos peones en falange que van a terminar siendo decisivos en el final de la partida. Torre D7, D por C6, torre por D3, dama por C7 jaque, torre por C7, E por D3, lo dicho, esta masa de peones es bastante temida y da mucho miedo. Torre por C6, torre B7 jaque, rey E8, D4 soportando, torre A6, torre B6, ofreciendo el intercambio. Obviamente aquí Rubinstein lo rechaza porque evidentemente sería llegar a un final perdedor. Torre A8, torre por F6 recolectando esos peones, torre A4, torre F2, A3, torre A2 y este peón está totalmente paralizado. Entonces llegamos a un final en donde esta torre no se puede ir de la columna A porque se pierde peón. Y esta torre no se puede ir de la columna A porque corona. Entonces básicamente estas dos torres están fuera de juego. Llegamos a un final en donde tenemos tres peones pasados, ligados y prácticamente van a coronar inminentemente. Estos dos peones de G6 y de H7 se contrarrestan con los peones de G3 y de H2. Entonces son tres peones limpios. Esto no se gana para las blancas sin mayores dificultades. Entonces prácticamente la partida ya está para abandonar. Pero aquí Rubinstein no se rinde. Rey D7, D5,
G5, rey F3, torre A4, rey E3, H5, H4, G por H4, G por H4. Lo dicho, estos dos peones se contrarrestan. 3 peones libres y 3 peones libres no pueden ser buena noticia para las negras. Rey E7, rey F4, rey D7, rey F5 y ante esto Akiba Rubinstein termina por abandonar la partida. Una partida modélica totalmente para todo aquel jugador que desee empezar a aprender la teoría de la escuela hipermoderna. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.